Ustedes saben que, no voy a repetir todo lo que dije el domingo pasado, pero entre otras cosas, lo que dijimos respecto a digamos, a cómo enfrentar la escasez, estuvimos hablando de que era importante, digamos, tener una mentalidad de ahorro, que necesitábamos hacer un presupuesto para poder saber cómo nos manejamos financieramente, económicamente, ¿no es cierto? Esto todo está ya grabado en la prédica del domingo anterior, ¿no es cierto? Y también estuvimos viendo algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 11, donde allí nosotros pudimos ver de qué manera también los discípulos, esos discípulos de Jesús estaban dispuestos a, digamos, ayudar a aquellos que menos tenían, ¿no es cierto? Entonces, a veces uno dice, bueno, estoy pasando un mal momento, no puedo ayudar, pero ese ejemplo que vimos el domingo pasado nos muestra que aun cuando tengamos muy poco, así con muy poco también podemos hacer algo. Y a veces nuestra ayuda no necesariamente tiene que ser material o económica, pero a veces nuestra ayuda puede venir a través de alentar a una persona que está peor que nosotros, tratar de comunicarnos con ella, llevarle una palabra de fe y tal vez preguntarle en qué uno puede ayudar a esa persona, ¿no es cierto? Yo recuerdo que, digamos, en una oportunidad había algunas personas en otra iglesia donde yo estaba que se ofrecían, por ejemplo, a hacerle mandados a las personas ancianas que no podían moverse o acompañar a alguna persona sola a poder ir a algún médico, digamos, tal vez porque no tenían cómo trasladarse, y bueno, la acompañaban y hacían una tarea podríamos decir, de compañía y de asistencia. Y eso también es dar, mis hermanos, eso también es dar. Entonces, a veces uno dice, bueno, yo no tengo cómo proporcionar una ayuda material. Bueno, pero hay distintas formas en las cuales uno puede ayudar y dar. Y yo quisiera que veamos hoy algo en el libro de Filipenses. Miren, vamos a ir al Nuevo Testamento. La idea era poder hablar sobre Isaac primero y después ver el caso del apóstol Pablo, pero vamos a ir directamente a Filipenses capítulo 4 y vamos a hablar allí sobre el apóstol Pablo. Miren, para que ustedes estén en contexto, el apóstol Pablo estaba prisionero, y uno puede ver en las cartas a los filipenses que desde el principio hasta que termina uno ve a un Pablo gozoso, ve a un Pablo contento, no que era masoquista ni que era alguien que realmente, se autocastigaba diciendo, bueno, yo tengo que estar contento. No, uno puede ver a través de Filipenses que siendo él su condición para nada buena, él tenía gozo, él estaba contento, y eso realmente era algo que él transmitía, y él lo transmite en distintos fragmentos de esta carta, ¿no es cierto?, en distintos capítulos. Pero yo quisiera ver hoy algo en el capítulo 4 de Filipenses y leer allí desde el versículo 10. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4 y versículo 10. Y fíjense lo que dice allí la Escritura. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es interesante porque el apóstol Pablo acá está de alguna forma expresando su gozo que tenía con los filipenses. Pero no era tanto por la ofrenda que le habían mandado a través de Epafrodito, que obviamente le ayudaba en sus necesidades, sino era el hecho de que ellos se habían acordado de Pablo,
que ellos tenían especial interés en cuidarlo, como él dice acá, ¿no es cierto? Porque dice, me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Y no era tanto el cuidado material o la necesidad económica que tenía Pablo en ese momento, aunque la tenía, sino era la actitud de los filipenses, el afecto, el amor que le mostraban a Pablo, ¿no? Y el apóstol Pablo procedió a escribir una de las frases más, inolvidables en cuanto a una expresión de fe. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto quizás uno podría decir, bueno, tal vez otros no habían aprendido a contentarse. Y Pablo dice, yo sí he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y algunas de las situaciones que Pablo tenía en mente se enumeran en el versículo que sigue. Porque dice allí, el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y miren, el apóstol Pablo había experimentado momentos bajos en su vida. La expresión vivir humildemente se refiere a la condición humilde de no tener recursos suficientes, mis hermanos, hasta el punto de depender de otros. Es decir, él la pasó mal. Ahora, él se refiere, con la expresión padecer necesidad, ¿no? Y él dio un ejemplo de esto. Fíjense lo que dice 2 Corintios, capítulo 11. Vamos a buscar allí la palabra de Dios. 2 Corintios, capítulo 11. Y lo que dice el versículo 27. 11:27. Él está detallando los sufrimientos que él tuvo como apóstol, ¿no? Y en una parte él dice, el versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es decir, él acá está detallando lo que para él fue padecer necesidad. Y es probable que quizás algunos de nosotros en algún momento hayamos experimentado estos momentos bajos, allí donde realmente no teníamos ni siquiera lo necesario, lo básico. Y él dice acá, con lo que expresa en esta carta, que él había aprendido a arreglársela en esos momentos malos. Ahora, puede ser que alguien diga, un momento, Dios ha prometido que Él siempre nos dará para las necesidades de la vida. Veamos algo, por ejemplo, el Salmo 37, vamos a buscar allí, Salmo 37 y versículo 25, fíjense lo que dice la palabra de Dios allí. Salmo 37, 25. Dice así, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora vayamos por ejemplo a otro pasaje en Mateo 6, y acá el Señor Jesucristo es el que habla. Mateo 6 y versículo del 31 al 33 dice así, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces uno podría decir, bueno, un momento, ¿cómo uno tiene que pensar que
que puede pasar días malos o que puede pasar hambre o necesidad, como pasó Pablo, ¿no es cierto? Si acá lo que acabamos de leer nos dice que Dios nos va a proveer todo, vamos a tener lo necesario. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un hijo de Dios pase hambre? Y Pablo era hijo de Dios, o dudamos de eso, ¿no es cierto? Pero él a menudo pasó hambre. Lo leímos en el capítulo 11 de 2 Corintios, que él tuvo muchos desvelos, fatiga, hambre, sed, desnudez, es decir, que él lo vivió. Y esto es básicamente, mis hermanos, porque, digamos, uno debe entender algunas cosas. Tenemos el caso del mendigo, que es aprobado por Dios, en Lucas capítulo 16, del 20 al 23, que, digamos, él anduvo hambriento, dice la palabra de Dios. Pero Dios se preocupa, o le preocupa a Dios, más que nuestro estómago, le preocupa a nuestra alma, mis hermanos. Y miren, yo noté alguna cosa acá que me pareció interesante compartirla, ¿no? Algunos enseñan hoy que un hijo de Dios fiel, vuelvo a decirlo, algunos enseñan hoy que un hijo de Dios fiel jamás se enferma, no tiene hambre ni empobrece. Este error del egoísmo haría a Pablo un infiel, mis hermanos. Lo haría a Pablo un infiel. Pues en diversos momentos el apóstol Pablo pasó las tres situaciones. Ahora, Pablo no solamente tuvo momentos malos, también tuvo momentos buenos, momentos altos, porque él escribió, sé tener abundancia. Y habló de tener abundancia, dice el pasaje acá de Filipenses 4:12, y algunos dicen que Pablo posiblemente venía de una familia acaudalada, ¿no es cierto? Y que tal vez había recibido una herencia. Y puede ser posible eso. Pero lo que Pablo se está refiriendo acá, sencillamente, es a momentos cuando la generosidad de los hermanos excedió las necesidades inmediatas. Fíjense lo que dice Filipenses 4:18, en el mismo, digamos, lugar donde estamos estudiando. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Él dice acá, yo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Y él tenía a Epafrodito porque él estaba preso, ¿no es cierto? Que era de alguna forma el hermano que se ocupaba de ir a buscar y de llevarle las cosas, de sustentarlo. Y lógicamente la gente de la iglesia de Filipos era la que realmente tenía ese corazón por la cual lo ayudaba, ¿no es cierto? Ahora, el apóstol dice acá tener abundancia, y este tener abundancia específicamente se refiere a tener comida suficiente, se refirió a estar saciado. Cuando uno habla de saciado, habla básicamente de aquello que necesita el cuerpo para poder estar bien alimentado, ¿no es cierto? Y entonces uno a veces entiende, bueno, uno está lleno, está con abundancia y dice, bueno, es rico. Pero tengan en cuenta, mis hermanos, que no todo el mundo sabe vivir como Dios desea que viva la gente en abundancia. Porque 1 Tesalonicenses, capítulo 6, del versículo 9, nos advierte Pablo esto, ¿no es cierto? 1 Timoteo, capítulo 6, y fíjense lo que dicen los versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Y miren, realmente es importante esto que Pablo está enseñando acá, no solamente a Timoteo, sino lo que vimos recién referido a el estar saciado de Filipenses. Yo no pude hablar esta mañana por el tema de Isaac, ¿no es cierto? Pero es importante entender algo.
Isaac cometió el mismo error que cometió su padre Abraham cuando él estaba allí en un tiempo de hambre y escasez y quiso ir a Egipto. Quiso ir a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto era una potencia y en Egipto se encontraba todo lo que ellos quisieran. Ahí sí que había abundancia. Pero nosotros sabemos lo que le pasó a Abraham por ir a Egipto. Casi terminan matándolo, ¿no es cierto? Cuando él dijo que la esposa en realidad era la hermana, ¿no es cierto? Y bueno, tuvo problemas. Y Dios frenó a Isaac cuando él iba camino a Egipto, en Gerar, que es una zona filistea. Y lo frenó ahí porque, además del propósito que había de parte de Dios, tanto para Abraham como para Isaac, como para Jacob, que ya estaba escrito que Dios había dado una bendición especial, si él llegaba a Egipto, se iba a perder, mis hermanos. No solamente iba a perder las bendiciones. Entonces, una de las cosas que uno puede aprender de Isaac, aunque ya lo hablaremos mucho más detalladamente en otro momento, es que muchas veces nosotros, estando disconformes con nuestra condición económica, material, tratamos de buscar otras fronteras sin saber si Dios está de acuerdo. Entonces buscamos otros países o otras zonas porque queremos, digamos, mejorar nuestro estatus económico, queremos mejorar nuestra situación material, y a veces, si no está aprobado por Dios, eso se convierte en un verdadero problema porque terminamos alejándonos de Dios. Y nosotros vamos a ver, cuando veamos el caso de Isaac, cómo Dios prosperó y proveyó en esa tierra filistea en una forma milagrosa y extraordinaria, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Isaac obedeció, porque Isaac se sujetó a lo que Dios le había dicho. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que nos va a suplir, y no hacer las cosas que a nosotros nos parecen. Por eso, como leímos recién en Timoteo, dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto es palabra de Dios, mis hermanos. Por lo cual tenemos que estar muy atentos. Ahora, es importante también decir que cuando uno es pobre está, digamos, el peligro de la desesperación. Y cuando uno es rico está el peligro del orgullo, mis hermanos. Por eso en la carta, en el Apocalipsis, cuando Dios le escribe a una de las iglesias allí, le dice: tú te crees que eres rico, pero eres pobre, miserable. Entonces, uno puede darse cuenta que hay que tener mucho cuidado con esto. Y dice, por ejemplo, Agur en el Proverbios 30, versículos 8 y 9, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, dice también. Dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Yo ahora puedo, me manejo por mi cuenta. O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto está en el Proverbios 30, escrito por Agur. Entonces Pablo no permitió que la pobreza lo degradara, ni que la prosperidad lo exaltara, mis hermanos. Es muy importante esto. Él entendía que las situaciones de la vida pueden cambiar en cualquier momento, pero en ninguna de esas situaciones determinaba quién era él en realidad. Por eso estos contrastes que él pone: sí, sé vivir en lo más bajo, pero también sé tener lo necesario y me abunda, son esa característica de quién era Pablo, ¿no es cierto? Entonces él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué importante esto. Y qué ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? En otra epístola Pablo escribió lo siguiente, 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y hay otra escritura también en el libro de Hebreos, que la vamos a ver, que está en el libro de Hebreos capítulo 13 y versículo 5, pasaje que conocemos: sean vuestras costumbres
costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estas son palabras claras y actuales para nosotros, mis hermanos, no es para gente que vivió hace 1500, 2000 o 2500 años, como podemos ver atrás en la época del rey David o cuando el Señor Jesucristo vino. No, es para nosotros, mis hermanos. Ahora es importante, y ustedes saben que a mí me gusta buscar, lo digo siempre, no sé para qué lo digo, que me gusta buscar las definiciones de las palabras y de los conceptos, ¿no es cierto? Y acá tenemos que hacer una pausa y preguntarnos qué dio a entender Pablo exactamente cuando habló de estar contento. Bueno, porque a veces se malentiende la palabra contentamiento. El contentamiento no es un deleite o una falsa paz que se basa en la ignorancia. El contentamiento no es un deleite o una falsa paz que se basa en la ignorancia. No es pretender que la situación es buena cuando en realidad es mala. No es simplemente tratar de ver el lado positivo de todo problema. Esto es muy importante que lo entendamos. No es que uno dice, bueno, no tengo nada, pero estoy contento. No. La palabra que se traduce por contentos, mis hermanos, tanto en 1 Timoteo 6, 6 y 8 que la leímos, como en esta parte de Hebreos capítulo 13, significa suficiente. La palabra en estos dos pasajes que habla de contentamiento significa suficiente. Y la palabra que se usa en Filipenses 4, que es el que estamos analizando, en Filipenses 4, esa palabra está compuesta y combina dos términos, ¿no es cierto? Que no se lo voy a decir en el griego porque, bueno, ni yo sé cómo pronunciarlo, ¿no es cierto? Pero bueno, es una palabra compuesta y ¿saben qué significa contentamiento? Significa autosuficiente, autosuficiente. Eso significa contento, contentamiento. Miren lo que dice una de las versiones de la Biblia en Filipenses 4:11. He aprendido a ser autosuficiente cual sea mi situación. Y la palabra esta, autosuficiente, se usaba para describir a la persona que por la disciplina había llegado a ser independiente de la situación que le rodeaba y que había descubierto dentro de ella misma los recursos que eran más que suficientes para cualquier situación que se pudiera presentar. Ahora, el que sabe algo del carácter del apóstol Pablo entenderá que él no usó la palabra en ese sentido. Y nos llevaría un poco de tiempo explicar algo más sobre esto, pero yo lo que quiero decirles, hermanos, es por lo que dice el texto y el contexto, que sí, de alguna forma, el apóstol Pablo quiso decir que él tenía suficiencia dentro de él mismo. Él no dependía de la circunstancia que rodeaba sus momentos para estar contento o feliz. Y miren, lamentablemente algunos de nosotros creemos que es un cambio de la situación que nos rodea la que se necesita para que se nos produzca contentamiento. Muchas veces decimos, si tan solo tuviera más dinero, si tan solo fuera responsable de menos cosas, cuando encuentre una buena esposa o un buen esposo, o cuando tenga hijos, o cuando mis hijos sean mayores, si se me diera más responsabilidad o si tuviera menos responsabilidad, siempre condicionando. La satisfacción de Pablo no se basaba en la situación que le rodeaba, sino en una suficiencia interna. Pero no obstante, esa suficiencia no se basaba en sus recursos personales, como enseñaban los estoicos. Antes se basaba en los recursos divinos. Entonces, si uno junta, ¿no es cierto?, los versículos 11 y 13, uno puede descubrir lo siguiente. Pablo era independiente de la situación que le rodeaba porque él era dependiente de Cristo.
Pablo era independiente de la situación que le rodeaba porque él era dependiente de Cristo. Por eso él dice, todo lo puedo en Cristo. Ese era su autosuficiencia interna, Cristo, porque Cristo ya vivía en él. Entonces sí que está diciendo, claro que sí, yo estoy autosuficiente, estoy contento. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí y yo todo lo puedo. Él era suficiente en la suficiencia de Cristo. Y acá hay que analizar otra palabra más que es importante. Él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y en el texto original, queridos hermanos, aprendido está en el tiempo, podríamos decir, pasado. Uno podría entender de que, indica un evento que ocurrió una sola vez en el pasado, porque él dice, he aprendido. Entonces a algunos le ha llevado a creer que el apóstol Pablo recibió ese entendimiento cuando él se convirtió, cuando él recibió a Cristo en su vida, cuando fue su conversión, pero considerando los versículos 11, 12 y 13, uno puede concluir que Pablo estaba diciendo que toda su vida cristiana había sido una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje. Él está diciendo, he aprendido, con cada circunstancia voy aprendiendo. He aprendido. ¿Por qué? Porque me pasó esto, porque me pasó aquello. Y él concluye de que ha sido posible llegar a estar con ese contentamiento, cualquiera fuera su situación, debido a esa autosuficiencia de tener a Cristo en él. Cristo era el que estaba en él. Sí, era algo interno, pero era Cristo el que estaba en él. Y él era el que realmente hacía que Pablo pudiera tener ese contentamiento. Y nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que Pablo no nació con la habilidad innata de estar contento en toda situación de la vida. Y tampoco este es un don que se le hubiese impartido milagrosamente en algún momento al apóstol, ¿no es cierto? Antes el apóstol había aprendido esta lección por medio de experiencias dolorosas. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 12. Y dice allí la palabra de Dios, 2 Corintios 12, desde el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor le había dicho, mis hermanos, que el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Entonces dice Pablo, por tanto yo de buena gana me gloriaré para más bien que en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí dentro, su contentamiento era esa autosuficiencia en la suficiencia de Cristo. Y él dice, por lo cual, hermanos, me gozo, estoy contento, tengo contentamiento. ¿En qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo podía llegar a después escribir en los Filipenses que había aprendido, mis hermanos, había aprendido. Y se aprende a través de las dificultades. Y también había aprendido por medio de la oración ferviente. Fíjense, vamos otra vez al libro de Filipenses, pero ahora el capítulo 4, pero los versículos 6 y 7. Fíjense lo que dice allí el apóstol. Para nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y hermanos, si Pablo tuvo que aprender la lección, la tenemos que aprender nosotros. Y si Pablo pudo aprenderla, también podemos aprenderla nosotros. Ese es el objetivo de esta palabra, mis hermanos, de poder entender que muchas veces la escasez de todo tipo, material o espiritual, o aún anímica, esa escasez que podamos estar pasando se suple a través de la suficiencia de Cristo en nosotros, y eso produce el contentamiento, y debería producirlo. Uno sabe que no es fácil, pero miren, mis hermanos, todo lo que nos pasa está relacionado con todo lo que nosotros vamos creyendo. Una vez me gustó una frase que nunca me la olvidé, pero esta frase debe tener hace por lo menos 40 años, que la dijo un pastor, y esa frase dice: no se cree más allá de lo que se vive. No se cree más allá de lo que se vive. Si yo digo creer algo pero no lo vivo, no lo creo. Esa es la realidad. Y si nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, tenemos que entender que el apóstol Pablo fue un ejemplo de persona que llegó a contentarse en el sufrimiento, mis hermanos. Uno dice, ¿un masoquista? No, porque estaba la autosuficiencia puesta en la suficiencia de Cristo. Él era el que le producía ese gozo. Y quiero terminar con algunas preguntas que me hago y que les hago para que estemos meditando en esto, ¿no es cierto? Lo primero que pregunto es: ¿soy rehén de las circunstancias? ¿Soy rehén de las circunstancias? Porque contentamiento es sufrir las circunstancias, las pérdidas o las cosas que nos agobian, las pruebas, pero nuestra fe sigue esperando en el Señor. Entonces, tengo que saber si soy rehén de las circunstancias. La otra pregunta es: ¿revisamos nuestro contentamiento? ¿Mi vida vale algo porque tengo esto o aquello, o porque Cristo es el fundamento de mi vida? ¿Será que mi vida se hace pedazos si pierdo esto o aquello, o Cristo me basta y me es suficiente? Y esto no son simplemente palabras que suenan bien, hermanos, son palabras para que nosotros nos autoexaminemos y replanteemos nuestra propia vida, que todos los días lo debemos hacer. Una vez se dice, bueno, yo hace un tiempo estuve viendo esto. Sí, pero eso es diario, mis hermanos, porque somos arrastrados por lo que escuchamos, por lo que vemos, por la gente que nos rodea, por las actitudes y los pensamientos de gente sin Dios. Y miren, necesitamos hacer este ejercicio en nuestra vida y preguntarnos: ¿soy independiente de las circunstancias porque soy dependiente de Cristo? Y con esta pregunta termino. ¿Soy independiente de las circunstancias porque soy dependiente de Cristo? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder entender que si Pablo, que fue un hombre fiel, a pesar de que se enfermó, tuvo necesidades, tuvo hambre, y uno podría decir, ¿cómo no? Es un hijo de Dios. Esto prueba que la Biblia necesitamos profundizarla, necesitamos aprenderla. Muchas veces, muchas cosas se sacan de contexto, entonces se sacan separadas, ¿no? Entonces uno lee el Salmo de David y dice: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces algunos se cuestionan después, porque están en una situación, entonces dicen, y bueno, entonces yo no soy justo. Pero Dios nos enseña que muchas cosas las permite para nuestro crecimiento, de modo que sea Cristo nuestra suficiencia, nuestra dependencia, y no nosotros. Porque las cosas se pueden perder en cualquier momento, no somos dueños de nosotros. Y cuando nosotros entendemos esto, empezamos a experimentar contentamiento. Que el Señor nos ayude para que volvamos a examinarnos
y poder copiar los ejemplos como este, maravilloso del apóstol Pablo, para fortaleza de nuestra vida, ¿no es cierto, hermanos? Amén.